Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Salvo.
gracias, poderoso Rey. Bendito sea tu nombre, maravilloso Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Bueno, buenas noches a todos. Hoy les saludamos nuevamente en nuestra reunión habitual. Estamos aquí trayendo palabra de parte del Señor sobre todas nuestras vidas, algo en lo que hemos creído y en esta serie en la cual el Señor nos ha venido hablando sobre la vida y el propósito que hay en cada uno de nosotros, de quiénes somos en el Señor, a lo que hemos sido escogidos y llamados, definitivamente reforzando de que nosotros no somos un accidente en medio de todas las circunstancias que ocurren en medio de la humanidad, sino que en cada uno de nosotros hay un plan y un propósito establecido. Y eso es lo que el Señor nos ha venido hablando y es lo que venimos hablando en este tiempo, y Dios nos ha enviado a hablar en este tiempo a los hijos de la casa, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy venimos con palabra de parte del Señor. Así es, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Así es. Allí desde el lugar donde cada uno de ustedes se encuentran, le invitamos para que esta palabra de vida que hemos venido estudiando, de lo que el Señor nos habla, esa vida y propósito para cada uno de nosotros, por favor no te quedes con esa palabra tú solo, también compártela a tus familiares, a tus amigos, a aquella persona que tú puedas saber que en este instante está necesitando esa palabra de vida también, esa palabra que puede traerle libertad a su vida y de guiarle a alguna persona. Entonces compártelo también, y en esta noche pues le damos toda la gloria al Señor, toda la alabanza a Él, y que el Espíritu Santo sea una vez más dirigiendo nuestras vidas y obrando a través de este mensaje. Así es. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, continuamos con nuestra tarea, cerrando esta serie en el día de hoy acerca de la vida y el propósito, Así es. como el Señor nos ha guiado a esta enseñanza de vida y propósito. Definitivamente es claro entender que sobre nuestras vidas hay tareas específicas que Dios nos ha enviado. Amén. Dice la Escritura que toda dádiva y todo don perfecto solo proviene del Padre de las luces. También dice la Escritura en Efesios capítulo 4, y dio dones a los hombres. Y cuando nosotros entendemos esto, no está hablando únicamente de los dones ministeriales. Al estudiar uno la Escritura puede darse cuenta que fácilmente encontramos 23 ministerios de los que habla la Escritura. No solo los 5 que habla Efesios capítulo 4 verso 11, sino que definitivamente el Señor nos entregó dones, nos capacitó para poder hacer la labor, para poderle servir. Y esos dones, esas tareas específicas que fueron encomendadas en nosotros, tenemos que descubrirlas, desarrollarlas y ponerlas a producir para la gloria de su nombre, ¿verdad? Amén. A cada uno se nos ha dado habilidades, dones, carismas, regalos de parte de Dios, capacitándonos para cumplir tareas específicas. Pero cuando nosotros empezamos a identificar estas cosas, tenemos que ponerlas por obra, porque los dones son como los músculos. Si no se ponen a funcionar, terminan atrofiándose. Así es, y si no se atrofian, y si se atrofian, pues no van a cumplir la función para la cual fueron creados, fueron establecidos. Entonces, necesitamos entender esto. Necesitamos entender que en cada uno de nosotros hay un plan y un propósito perfecto. Un plan diseñado de parte de Dios, estando atento a manifestarse en nuestras vidas y a través nuestro. Pero hay muchas cosas que necesitamos entender primero, porque no es simplemente quiero que haga esto. No, Dios también nos dice no solo el qué, sino el cómo hacerlo. No solo el qué, sino también el cómo hacerlo. Y ese cómo hacerlo es específico en todas las tareas. Hay muchas cosas que iremos desarrollando en el ejercicio y en la práctica del servicio a Dios, pero muchas de estas tenemos que descubrirlas antes de cómo ponerlas a funcionar. Así es. Yo no sabía que Dios me había dado a mí ciertas habilidades para poder compartir de su palabra. Y es ahí donde Dios nos capacita a cada uno y nos entrega a cada uno de nosotros tareas y dones específicos para poderlos desarrollar. Así es. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado
un don especial, unos talentos especiales que necesitamos descubrirlos. Por eso necesitamos entender cuál es nuestra vida y cuál es el propósito para el cual fuimos creados cada uno de nosotros. Y ese talento, ese don, lo que el Señor ha colocado en nuestras vidas, que como lo explicaba mi esposo ahorita, no es solamente la parte ministerial, es esa parte que cada uno de nosotros el Señor ha colocado, llamémoslo como una semilla que ha puesto en cada una de nuestras vidas para que desarrollemos. Pero ¿para qué lo vamos a desarrollar? No solamente para nosotros, sino para servir, para el reino. Hay algo establecido a través de eso que Él ha colocado en cada una de nuestras vidas. Por eso se llama vida y propósito, porque ese don o esos dones, ese talento o esos talentos que el Señor ha colocado en nuestras manos están al servicio de Él, pero al servicio de los demás. Servirle a los hombres es servirle a Dios, hacer que nuestro propósito en nuestras vidas sea realmente conocido, sea realmente establecido, es para cumplir esa labor que el Señor tiene a través de nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Él, nos damos cuenta que como hijos seguimos es al Padre, ¿cierto? Y nos dejamos llevar por lo que el Padre tiene para nuestras vidas, porque entendemos qué fue lo que Él estableció para cada uno de nosotros, y eso realmente es la forma como debemos vivir realmente. Y entonces cuando lo entendemos, cuando comprendemos ese plan y propósito para cada uno de nosotros, es ahí donde realmente hallamos esa plenitud en nuestra vida. Es ahí cuando realmente comprendemos para qué fuimos creados cada uno de nosotros. Así es. Vida y propósito, continuamos y hoy damos como fin a ese tema, ¿cierto? Hoy cerramos, entonces necesitamos que comprenda exactamente todo lo que hemos venido estableciendo y hablando durante estas enseñanzas. Vamos a la escritura, Juan capítulo 15, versículo 14. Está hablando del Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 14. Versículo 14. Dice la palabra del Señor: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, vemos aquí cómo el Señor está hablando a los discípulos, ¿no? Recordemos que en Juan capítulo 14, la promesa del Espíritu Santo, Jesús en el 15 se revela como la vid verdadera, y en el 16 la obra del Espíritu Santo. Sí. Es el cumplimiento de todo lo que Él estableció. Pero en Juan capítulo 15, Él es específico y habla acerca del desarrollo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que primeramente nos ha hecho un llamamiento. Lo segundo, que no fuimos nosotros quienes lo escogimos a Él, sino que en el llamamiento que Él hizo, Él trazó nuestras vidas. Así es. Y reitero, no podemos caer en la doctrina de la predestinación, de que Dios estableció máquinas perfectas que tienen que hacer labores específicas, porque por eso Él nos dio la habilidad de decidir y la responsabilidad de decidir lo que queremos y lo que no queremos. Y esto acarrea unas consecuencias. Pero Jesús dijo: ya ustedes no son simplemente mis siervos, sino son mis amigos. Amigos, sí. Porque el siervo no conoce el corazón ni las intenciones de su amo. Así es. Mas el amigo sí tiene una relación íntima. Hay cosas en común y se comparten, hay confianza. Mientras que con el siervo no ocurre esto. No. El siervo únicamente trabaja por devengar un salario y no más. Pero cuando nosotros entendemos lo que la Escritura nos hace hoy referencia, de que somos llamados amigos, es el grado de intimidad al cual Él nos está llamando. Sí. Es el nivel de confianza con el cual Él hoy nos está viendo. Es lo que Él espera de nuestras vidas, y que nuestra conducta sea semejante a esta. No que simplemente seamos dependientes y anhelantes de lo que Él quiere entregarnos,
pero desconociendo lo que verdaderamente hay detrás de todo el plan que Dios estableció, y es que seamos íntimos con Él, que nuestra vida de comunión y cercanía con Él no sea una vida distante, no sea una vida lejana, sino que sea una vida conforme y proporcional a lo que Él ha establecido. Así es. Y en esto hablamos de que hay diseños específicos, pautas específicas, códigos establecidos de parte de Dios, que no todos podrán tener la lectura y la interpretación correcta, sino que estos códigos vienen a ser revelados y vienen a ser interpretados por la obra del Espíritu Santo. Esto quiere decir que para poder entender esa tarea a la cual Dios nos ha enviado, necesitamos tener intimidad con Dios. Necesitamos entender que no somos nosotros los que nos volvemos a Él, sino que ha sido Él quien nos ha escogido, ha sido Él quien ha trazado un camino para nosotros, pero que somos nosotros quienes decidimos cumplir o no cumplir este camino. Cuando nosotros hablamos de la vida con Dios, hablamos de establecer lazos fuertes de intimidad y de relación con el Señor. Y estos lazos se construyen. Una relación de confianza, de intimidad, no es de la noche a la mañana. Así es. Una relación se va haciendo fuerte cada día, cada detalle, cada circunstancia, cada momento que nos permite. Esto es lo que hace verdaderamente fuerte una relación. Esto es como en el matrimonio. No es la misma confianza que teníamos el día que nos conocimos a la confianza que tenemos hoy después de tantos años de matrimonio. ¿Esto por qué? Porque las circunstancias y los avatares de todos los días van haciendo que nos conozcamos más. Día a día nos vamos profundizando en la confianza, en el conocimiento del uno del otro, pero también va haciendo que la relación sea más fuerte, de que la relación vaya tomando y arraigándose. Esto es lo que ocurre cuando Dios nos llama. Dice, ya no quiere que seamos sus siervos, sino ahora nos es contados como amigos. Dice Él, no es como me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los establecí para cumplir una labor específica. Tal vez en el día que hoy te encuentras no tienes muy claro el panorama de a qué te llamó Dios, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Creo que todos un día nos enfrentamos a eso. A esa pregunta, claro. Que nos hablan de muchas cosas y de cosas profundas y admiramos a aquellos que fueron referentes en nuestras vidas, pero es necesario poder entender y establecer vida con Dios. Nuestras respuestas no están en la boca de ningún hombre y de ninguna mujer, y con esto quiero que me entiendan, que no malinterpretemos, porque sí creo en los profetas, sí creo en aquellos que sirven a Dios, sí creo en la palabra profética, sí creo en el mover profético, sí, claro que sí lo creo. Sí, Señor. Lo que no creo es en la autonomía de los hombres por encima de la voluntad de Dios. Romanos 8:14, ¿qué dice? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa es la certeza, es la seguridad. Así es. Por encima de los hombres está la obra del Espíritu Santo. Amén. Por encima de los dones y de las manifestaciones es Él quien verdaderamente tiene el liderazgo de nuestras Amén, vidas y nos Amén. va a llevar a toda senda de justicia, a todo camino de verdad. Pero para que esto lo podamos interpretar en nuestras vidas, necesitamos tener por cierto y necesitamos tener claro a qué fuimos escogidos. Y esto es necesario poder entenderlo, porque si yo no lo entiendo, esto es como tomar un vehículo sin un timón, sin unos frenos. No podemos ni dirigirlo, ni detenerlo, ni conducirlo de la forma correcta. Pero cuando nosotros sabemos cuál es el rumbo, cuál es la ruta que Dios ha trazado para nuestras vidas, empezamos a avanzar centímetro a centímetro, momento a momento, día a día. Empezamos a avanzar conforme a la tarea a la cual Dios nos ha asignado. Así es, y me gusta ¿verdad? mucho como lo dice el Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 15. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Ya ustedes no son mis siervos, los llamo hoy como mis amigos. Y al ser llamados y contados como sus amigos, verdaderamente que el grado de intimidad tiene que ser mayor. Claro. Dios no nos creó para que nos aprendiéramos la Biblia y fuésemos Biblias caminantes, Biblias andantes.
porque aunque la palabra de Dios es el manual de nuestras vidas, sin la obra del Espíritu Santo no tendremos la interpretación correcta. Es verdad. Y si nosotros no tenemos la interpretación correcta, ¿qué clase de interpretación tenemos? Ahí es donde vemos que muchas cosas se toman fuera del contexto y se arman unas doctrinas erradas, unos conceptos equivocados, no como el Señor quiso que fuesen su voluntad sobre nuestras vidas, sino bajo la interpretación y la sabiduría de los hombres. Entonces, para esto necesitamos estudiar las Escrituras en el contexto adecuado. Vemos cuántas cosas mal interpretadas han sacado de la Escritura para querer justificar su obra de pecado, para querer justificar su propia concupiscencia, la cual da como fruto pecado. Lo que necesitamos aprender a interpretar es lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. ¿Qué dice la Escritura sobre nosotros? ¿Qué somos nosotros en Dios? Ha venido una doctrina como que el Evangelio es una vida sin padecimientos, pero cuando yo estudio la vida de aquellos que sirvieron al Señor, sus vidas tuvieron momentos muy difíciles. Sí, Señor. Y momentos, y ahorita vamos a citar uno de los ejemplos que no sé cuántos de nosotros tuviésemos esa capacidad de afrontarlos. Yo no sé, definitivamente no lo sé, pero cuando vemos nosotros el llamamiento de los discípulos, de aquellos que se determinaron en gastar su vida, en invertir su vida sirviéndole a Dios, vemos que enfrentaron momentos difíciles, circunstancias muy difíciles, no difíciles sino muy difíciles. Fueron golpeados, fueron apedreados, fueron castigados, fueron puestos en burlesco, los perseguían para matarlos. ¿Qué pasaría si Dios nos guarde, no? Pero si hoy ocurriera esto en nuestro país, no se vive eso. Hemos de pronto vivido una persecución, ¿no? Pero no de ese nivel. No de esa forma. Pero en muchos lugares de la tierra hoy por hoy, muchos están predicando el Evangelio a costa de poner su vida su propia vida en riesgo. A propia de saber que si muchos llegan a enterarse de que están predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, les cuesta la vida. Y hay régimen que permite estas cosas, ¿no? Vemos en Corea cómo este dictador ha hecho que si alguien lleve el Evangelio, eso le cuesta la vida. Le cuesta la vida y es un criminal, es un preso de guerra, un cautivo de guerra, así lo denominan ellos. Y para entrar a Corea únicamente se puede hacer por China. Y eso pasa una cantidad de filtros y para poder llegar allá. Pero si es un predicador del Evangelio, tiene que pagar a precio de vida, a precio de sangre, por intentar hacer esto. Entonces hoy por hoy nosotros estamos viviendo una comodidad que esto ha hecho que de pronto entremos en una pasividad enorme, ¿no? Porque cuando son las circunstancias difíciles, esto hace que busquemos a Dios y que el despertar de la iglesia o de los hijos de Dios sea de una forma más eficaz, más evidente, ¿no? Dentro de esa comodidad está el no conocer realmente quiénes somos y qué somos en Cristo. Porque esa comodidad ha hecho que como que ya te va llevando la vida y se vive el día a día. Una liviandad de evangelio, y digo, ¿no? que todo lo que tengo es porque soy bendecido, porque no sé qué, pero realmente no he conocido. Mi esposo venía colocando varios ejemplos. Cómo se inicia un matrimonio y cómo al pasar de los días, de los años, hay tal vez una mayor seguridad, compenetración, o sea, ¿por qué? Porque se ha venido trabajando en ello y cada vez se va afianzando la relación. Y aquí inicia algo muy importante cuando estamos viendo aquí Juan 15. Inicia diciendo que ya no somos siervos, que somos sus amigos. Y cuando entonces esa relación ha cambiado de ser llamados siervos a ser amigos, es porque ya hay algo mucho más cercano. Y cuando realmente no lo hemos entendido, no lo hemos conocido, no lo estamos viviendo, no entendemos ese verdadero propósito, porque nos está llamando y nos está diciendo amigos. Y el que tiene amigos es porque su relación ahora es mucho más fuerte, ¿cierto? Porque su relación ahora es más cercana. También continúa diciendo que fue él quien nos eligió, no nosotros a él fue el que nos eligió. Pero continúa aún hablando que dice que cuando ya tenemos esa amistad, cuando esa relación ya está más cerca, que cuando comprendemos que fue él quien nos eligió a cada uno de nosotros, nos dice, ahora les enseño y les digo, amen a todos porque los van a aborrecer. Pero mira que si cuando él dice que él nos escogió a nosotros, no nosotros a él, dice, los escogí para que lleven fruto. Sí, claro, el fruto, a ese punto iba, de que llevemos el fruto, pero nos dice, ámense unos a otros. El verdadero fruto va a hablar realmente de lo que estoy haciendo en ustedes y lo que ustedes están haciendo al acercarse a mí. Pero dice, ámense unos a otros. Si alguien los aborrece a ustedes,
es porque a mí ya me aborrecieron primero. O sea, Él nos está hablando de una seguridad, una certeza de esa vida y propósito con Él y en Él. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros entender, así es. eso es lo que necesitamos comprender. Y mi esposo colocaba el ejemplo, cuántos hombres de Dios, mujeres de Dios que nos relata la Escritura y que aún cuando el Evangelio fue llevado alrededor del mundo, los primeros que empezaron a llevar el Evangelio, cuántas cosas sufrieron, a qué costo estaban llevando el Evangelio, que hoy por hoy no vivimos de eso. Hoy por hoy tal vez por eso la frialdad, por eso tal vez es como la comodidad, ¿cierto? Y no comprendemos pero mira, realmente lo que es verdad lo que estás diciendo, la liviandad con la que se vive el Evangelio hoy, ¿no? Así es. Hoy vemos que congregarnos, cualquier actividad es más importante, ¿no? Sí. Y quiero que me entiendan, no estoy satanizando ni mucho menos como que castigando el descanso, el compartir de muchas cosas que son importantes, son necesarias, pero definitivamente todo tiene su orden, todo tiene su prioridad. Y quiero que entienda, voy a citar un ejemplo. Podemos cambiar fácilmente una reunión de la iglesia por irnos a comer un helado. Hoy pensaba en lo mismo por alguna situación que sí. O sea, por ir a comernos un helado. ¿Es malo comer helado? No. Pero lo puedo hacer o antes o después o mañana. No es de suprema urgencia el poderlo hacer, del poder ir y compartir algo en familia. Eso es una bendición. No es que fulanito está cumpliendo años, pero si es en la misma hora de la reunión de la iglesia, es que me da pena con fulanito que está cumpliendo años, que Dios espere. Que Dios espere. Entonces, como que tenemos las prioridades invertidas. Bien invertidas. Y de pronto como que decimos, no, hoy Dios no, dentro de 8 días. Es que eso tanto Dios, como decía alguien por ahí en broma, nos decía, y eso no será mucho, no será mucho tanta oración, no será mucho ir tantas veces a la iglesia, no será mucho tanto estudiar la Escritura. Y es eso, es la liviandad con la que hemos manejado las cosas hoy. ¿Será que nosotros sí tenemos el carácter como lo tuvieron los discípulos de menospreciar su propia vida para poder propagar el Evangelio? Yo pensaba precisamente en eso, escuchaba a alguien que estaba hablando y entonces hablaba de lo que tenía pensado hacer y realizar y venía a mi mente eso. Yo solamente estaba escuchando una charla y yo decía en mi mente, cuando alguien tiene una cita médica, tiene una cita con tal o X persona, entonces esa cita es casi que prioridad y entonces no la puede cambiar y todas sus cosas en su vida las acomoda después de haber cumplido esa cita, ¿cierto? Pero cuando tenemos el tiempo de congregarnos o tal vez el tiempo de escudriñar la palabra, otra vez el tiempo de, no sé, de orar, todo eso puede esperar, eso sí puede esperar, pero no le damos la verdadera importancia a como se le da importancia a otras cosas que pueden esperar o que tal vez se pueden acomodar, ¿cierto? Y yo pensaba en eso y yo decía, oiga, tan fácil que la gente de lo que va dejando a un lado. De lo que hemos entendido fue lo que el Señor nos llamó a discipular, ¿no? Y algo que le decimos a las personas, el horario, dígame en qué horario, yo me acomodo a su horario, porque entendemos las actividades de todos, sus compromisos de trabajo, que algunos manejan unos horarios muy temprano, otros muy tarde, otros trabajan los domingos, festivos, y nos hemos venido acomodando a los horarios de cada familia. Persona, y creo que es nuestro deber porque eso fue lo que el Señor nos envió y nos dirigió en este tiempo. Es así. Pero quiero que podamos entender esto. El a veces como que adaptarnos a los horarios como que ha hecho que se tomen las cosas con liviandad. Sí, es verdad. Y esto no puede ser así. Si nosotros no le damos el primer lugar y la prioridad a Dios, ¿a quién se la estamos dando? Sí, señor. ¿Quién está tomando ese primer lugar sobre nuestras vidas? Y esto no es una enseñanza de terror ni declarando rayos y centellas, no, sino que evaluemos cómo están nuestras vidas, en qué lugar hemos puesto a Dios. Si hablamos de una reunión en este momento que nos estamos reuniendo virtualmente y que estamos manejando los discipulados de una forma presencial, ¿cómo estamos manejando estos tiempos? ¿De qué forma estamos haciendo el esfuerzo? Y no simplemente Dios tiene que acomodarse a mi gusto o a mi necesidad. Ahora, reitero, con esto no estoy satanizando todas las cosas. Nosotros tenemos reuniones de discipulados días a las 7 de la mañana.
Anoche tuvimos uno hasta tarde de la noche, Ujú, porque nos ajustamos a las necesidades de cada persona con Así respecto es. a sus actividades laborales. Hay personas que pueden a las 4 de la tarde, determinado día. Así Hay es. otras personas que toca a las 7 de la mañana. Hay personas que tienen diferentes horarios y nos hemos venido ajustando Nos hemos conforme a la acomodado. necesidad. ¿Qué me preocupa un poco? La liviandad. Sí. Porque yo aprecio y valoro mucho cuando una persona dice, la verdad es que no puedo sino a las 9 de la noche. Bueno, estamos dispuestos a hacerlo. Y después de un día de trabajo, de actividad, de cansancio, pues lo hacemos. Y qué bendición poder llevar palabra de parte de Dios y formación en un discipulado. Eso es una bendición. Qué admirable es cuando alguien dice, mi único espacio es a las 7 de la mañana. Sí, sí, sí. Y después del trabajo, después de muchas jornadas, decir a las 7 de la mañana. Y hemos esforzado en esto. El tema es cuando con liviandad decimos, no, es que hoy por tal cosa, no lo hagamos esta semana, la otra. Y cuando uno dice era importante, no era simplemente una motivación Una equivocada del motivación corazón. más. Entonces es algo de ¿Verdad? lo que nosotros tenemos que evaluar cuando entendemos. Quiero que revisemos otra vez Juan 15, 16. Porque es que a veces creemos que es que somos nosotros, que Dios pone personas en nuestras vidas simplemente porque yo quiero hacerlo, si no quiero hacerlo no. Pero mire que Juan 15, 16 lo habla claramente y lo dice de la siguiente manera, léelo por favor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, aquí Muy toca claro. varios aspectos. Sí. No escogimos nosotros, o sea, esa frase de que me volví cristiano, eso Ajá. no es cierto. No es cierto. verdad, es verdad. Fuimos determinados desde antes de la fundación del mundo para vivir como hijos. Es verdad. Ese es el fundamento. Lo segundo, nos escogió y nos dio una tarea para que llevemos fruto. Y ese fruto es claro. Debe Pero también permanecer. dice que ese fruto debe permanecer para que todo lo que nosotros le pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo, No lo Él lo hiciera. Así O sea es. que todo es condicionado. Él nos escogió, nos entregó una tarea específica, nos mandó a dar fruto, pero un fruto que permanezca. Y después todo lo que pidan al Padre será Él Él. se lo dará. O sea, este verso es poderoso y lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Es verdad. Y es lo que quisiéramos que hoy pudiéramos entender. Esto habla del plan, el plan y el propósito sobre nuestras vidas. Ah, no, es que ya oré. No, no se trata de eso. Se trata de cuánto llegamos a penetrar en la intimidad. No simplemente de que, ya oré, ya leí la Biblia. No, Ya lo hice. esa es una motivación equivocada. Y esto necesitamos entenderlo. En mieles del Evangelio siempre hay niveles de intimidad y de profundidad en el conocimiento. Y cuando hablamos de niveles de intimidad y de profundidad en el conocimiento, es porque solo esto se percibe por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchas cosas que no se encuentran en un libro, pero que cuando vamos a la Escritura Dios nos la Dios revela. las tiene. Dios nos habla específicamente. Por eso Él dice, cuando ese fruto que ustedes hacen permanece, pidan Así es. lo que quieran al Padre en el nombre del Hijo y es Se los hecho. daré. O sea, Así ahí es. hay un principio, ahí hay un código guardado, ahí hay un diseño específico de parte de Dios. Así es. Entonces, ¿cuál es el fruto que estamos dando hoy? Así es. ¿Qué lugar le hemos dado al Señor? Amén. Es verdad. ¿Qué lugar tiene Él hoy en nuestras vidas? Así es. ¿Cuán importante es lo que conocemos por el Evangelio del Señor? Porque no todo en la vida es placer, descanso y buena vida. No todo en la vida es vacaciones y tener todo lo que yo tengo. Es verdad. Eso es lo que vemos en la Escritura. Y quiero que vayamos a Hechos 26. En Hechos 26 es muy claro el padecimiento que vivió el apóstol Pablo. Hay muchas cosas que hoy por hoy nosotros, yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios bendice, yo creo que el anhelo de Dios no es que sus hijos Así es. vivamos en escasez, en pobreza, en ruina, en enfermedad. Yo creo que el favor de Dios y la bendición de Dios es integral. Yo creo que lo que Dios estableció, por eso dice la Escritura que ¿qué padre siendo malo le daría cosas malas a sus hijos? Ahora Sí, es cuánto verdad. más Dios siendo bueno nos dará cosas buenas a A nosotros cada sus uno de hijos. nosotros. Pero
aquí me llama mucho la atención este pasaje y quiero que vaya al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 12. Así es. Y dice su palabra. Pero me gustaría, me toca explicar primero. Ok. Tengo que explicarlo primero porque el texto ahí queda un poco disperso. El contexto es el siguiente. Está hablando el apóstol Pablo. Y como está hablando el apóstol Pablo, está en una condición difícil. Recuerden que el apóstol Pablo, él tuvo una conversión bastante particular. El apóstol Pablo no era cualquier persona. Él era un fariseo de fariseos, preparado y formado en las Sagradas Escrituras, conocedor y practicante de la ley. El oficio más destacado del apóstol Pablo era perseguir las sectas. Y en este entonces, cuando florece el Evangelio por la manifestación del Señor Jesucristo sobre la tierra, formando discípulos y manifestando y estableciendo el reino de Dios en la tierra, ocurre algo en particular. Él se convierte en un perseguidor del Evangelio. Y vemos cómo en Hechos 9, de una forma sobrenatural, viene la conversión del apóstol Pablo, en un encuentro sobrenatural que ahorita el mismo Pablo, defendiéndose frente a un tribunal, lo describe, porque él, teniendo ciudadanía romana, también era practicante del judaísmo, conocedor de la ley y fariseo. Eso quiere decir que era muy preparado. Al ser él tan preparado, Dios lo escoge para continuar la obra, para hacer la transición de ley a gracia, para que pudiésemos entender que la ley era sombra de la gracia por venir. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en particular? En uno de los episodios, Pablo, después de haber sido convertido por el Señor, de una forma sobrenatural, y ahorita lo vamos a leer, Pablo lleva 2 años preso. ¿Qué pasaría? Y guárdenos Dios, que en nuestras vidas ocurriera algo así de fuerte. ¿Qué pasaría si supiéramos que un hijo de Dios o un ministro del Evangelio, por predicar el Evangelio, cae en una cárcel 2 años? ¿Verdad? ¿Cuántos juicios se levantarían, no? Y cuántas declaraciones como, eso ahí De tiene que haber señalar, de algo. juzgar, sí. Ahí tiene que haber algo. No, Pablo estaba en la perfecta Correcto. voluntad de Dios. Y vemos que quien tenía autoridad para juzgarle, lo único que quería era que Pablo le diera dinero. Sí. Y Pablo, porque Pablo había entendido qué es caminar en justicia. Y que si él estaba ahí era porque era plan de Dios sobre sus vidas. Hablo trayéndolo a comparación del evangelio de liviandad que hoy muchos vivimos, ¿no? O que queremos vivir. Que creemos que ser hijos de Dios es el derecho de tener todo lo mejor, lo más bueno. Ahora, con esto no estoy diciendo que no sea correcto. Qué bueno que usted quiera anhelar las mejores cosas. Qué bueno que usted quiera poder darle a su familia una excelente vivienda, tener un excelente vehículo, poder programar unas muy buenas vacaciones. Qué bueno eso. Excelente. Qué bueno eso. Por eso dice el libro de Isaías que si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y eso está bien. Pero una cosa son los agravios que tenemos que asumir por predicar el Evangelio. Y eso es de lo que habla el apóstol. Lleva 2 años preso. ¿Por qué delito? Por predicar. Por hacer discípulos. Sí. Y aquí en este Por llevar momento, las buenas nuevas. él, teniendo el conocimiento, empieza a enfrentar su propia defensa. Y vamos al versículo 12. Ahora sí, Hechos, capítulo 26, versículo 12. Versículo 12. Y dice su palabra. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se... Era la voluntad de Dios. Imagínense. De pronto no era el anhelo de Pablo, Sí, no era lo que él deseaba. pero tanto amaba a Dios, tanto amaba Pablo al Señor, que entendió su propósito, y de una experiencia de ir por el desierto, quedar ciego, llevarlo a un lugar específico, un hombre de Dios, orar por él y volverle la vista a él, y el proceso de ser establecido en el reino de Dios empieza a dar fruto. Les hago una pregunta: ¿Pablo había escogido? No. Él ya había sido Ya escogido había por sido Dios. Pablo dijo: Ya Señor, había te sido quiero elegido. servir. De pronto su entendimiento de ley creía que lo que estaba haciendo era correcto, pero Dios había trazado un plan sobre su vida, un propósito en su vida y para su vida. Entonces, lo que quiero que podamos entender acá es que la vida y el propósito de Pablo es así, y fue de esta forma, escogido de ser uno de los hombres que establecía la justicia de Dios a través de la ley. Y lo digo entre comillas porque esta era la forma que él creía que era lo correcto y que estaba bien. sirviendo a Dios. Sí, claro. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, en ese encuentro es que es mudado su corazón, sus ojos son abiertos y el reino de Dios es establecido en la vida de Pablo. Y empieza el servicio y muchos años de servicio. Pablo se preparó más de 17 años. Después de ser un conocedor de la ley, 17 años para que la revelación de la gracia viniese sobre él. Pablo no era un neófito, era una persona muy preparada. Los discípulos que Pablo preparó eran personas entendidas porque la revelación del Espíritu estaba en la vida de Pablo. Pero aquí lo que ocurre es lo siguiente: Pablo cae preso y toda la historia termina, es que Pablo termina siendo decapitado por los romanos, siendo un romano de una forma injusta, porque un romano no podía terminar su vida así, y el juicio sobre un romano no podía ser de esta forma. Lo que quiero poder entender es que aún Pablo estimó por nada su propia vida. Lo importante para él era hacer la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que Pablo dijo, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? El morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo. O sea, si nosotros entendiéramos esto, seguramente no tomaríamos con tanta liviandad el Evangelio. Seguramente los planes de Dios y propósitos de Dios no ocuparían ni el segundo ni el tercer lugar en nuestras vidas, o el cuarto o el quinto o el sexto. Como lo decía ahorita, hasta un helado es más importante que el momento con Dios. Por cualquier pequeñez negociamos el tiempo con Dios, a veces por nada, a veces por sentarme únicamente a revisar las redes sociales, a veces por sentarme a hacer cosas que las puedo hacer en otro momento, que no son tan trascendentales en nuestras vidas. Y en esos tiempos programo visitas, programo paseos y olvido que hay lo más importante. Los secundarios. Los secundarios. Recuerdo que casi como cuando el tiempo de que iniciamos el Evangelio, una de las formas como en algún momento alguien nos lo explicaba o nos lo decía, algún predicador, y colocaba esto y decía: siendo seres espirituales, ¿cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios, ¿cierto? Esa es la forma como nos alimentamos. Así que cada que llegaba el momento de poder congregarnos, de poder escudriñar la palabra, de tener una reunión, un seminario, algo que se programaba, que tal vez la iglesia programaba o el pastor programaba para poder alimentar, ¿cierto?, ese espíritu, entonces pues era algo importante. Entonces él nos decía, si ese es el alimento del espíritu, quiere decir que hay un banquete servido. Hay un banquete servido. Y si
está el banquete preparado, si el Señor ya está preparado todo el banquete a través de ese culto, de ese discipulado, de ese seminario, de ese congreso, no sé tanto que se puede hacer para escudriñar su palabra y alimentarnos espiritualmente. Entonces Él nos hablaba y nos decía, y si tú lo dejas a un lado y lo dejas a un lado y lo dejas a un lado, no están rechazando al predicador, no están rechazando al que lleva la palabra, están rechazando al que ha servido el banquete. ¿Quién ha servido ese banquete espiritual? Pues Señor. el Dios mismo, el Señor, ¿cierto? Entonces es eso, es comprender y entender que yo, para poder entender esa vida y propósito en el Señor, necesito alimentarme precisamente de eso que alimenta mi espíritu, que es su palabra, ¿cierto? A través no de también comida la oración. chatarra, No de comida chatarra, de que no de cojo aquí, cojo fritos, allá, no de exacto. cosas empacadas, no de cosas procesadas, no de bebidas azucaradas, no de muchas cosas que no son bien a nuestras Así vidas, es. sino del verdadero alimento. Por eso necesito darle la importancia a esos tiempos con Dios, necesito darle la importancia a ese alimento espiritual, necesito darle la importancia a esos momentos que van dando. Nosotros somos un lugar, una iglesia, una casa donde realmente creo que no saturamos tanto a la gente con esto, ¿cierto? Así es. Y aún así a veces la gente parece que viviera como en una frialdad, que como que no comprendiera ese verdadero sentido de seguir a Cristo, de que esa vida y ese propósito en sus vidas la podemos encontrar cuando escudriñamos su palabra, cuando vamos a lo que Él nos está diciendo y nos alimentamos espiritualmente. Eso es realmente, no nos rechazan a nosotros, igual el Señor nos lo dice. Si a ustedes los aborrecen, recuerden que a mí me aborrecieron primero, pero el rechazo no es a nosotros, es a su palabra, es al mismo Señor al que se le cierra la puerta, al que se deja a un lado, al que espere más tarde, a que otro día, la próxima semana, ¿cierto? Es ahí, y ese propósito que hay en cada una de las vidas que tal vez no han entendido y han dejado para un después, para una segunda parte, para un final, ahí es donde, ¿cómo van a entender y en qué momento van a desarrollar eso? Si cada vez se va a ir alejando eso de la liviandad del Evangelio. Exacto. ¿Queremos cumplir nuestra tarea? Exacto. Necesitamos tener carácter. Amén. No ser amigo ni de fulanito, ni de Pepito, no. Necesitamos tener carácter y afirmarnos en el Señor Así cada es. día más. La Escritura dice que aquel que crea estar firme, Mire que no caiga. mire que no caiga. Y Así cuando la es. Escritura dice eso, lo dice es por algo. Entonces, ¿de qué forma estamos llevando hoy el Evangelio del Señor Jesucristo? Así es. El Evangelio no es solo placer y buenos momentos. Va a haber momentos donde tendremos que demostrar nuestro carácter. Va a haber momentos donde tendremos que demostrar de qué estamos hechos y qué es lo que tantas palabras bonitas le decimos a Dios. ¿Verdad? No solo que Dios esté obligado en darnos todo lo que quiera, sino que el cumplimiento de lo que queremos es consecuencia de poder entender lo que Él hizo para nuestras vidas y Así es. permanecer en ese punto. Amén. Creo que hoy la palabra ha sido bastante clara y Gloria a podríamos Dios. gastar muchas horas Sí, claro. ahondando, pero creo que Pablo es un buen ejemplo. Amén. No quiere decir que todos fuimos creados para morir No. decapitados en Roma, porque no es eso, ¿no? Eso era lo que le tocaba a Pablo. Le correspondió a Pablo padecer muchas cosas, pero donde hoy estamos, la parte de la historia en la que vivimos, tal vez a todos nos gustaría predicar en las playas de Miami y que todo fuese de otra forma, pero no necesariamente quiere decir que ese sea el diseño de Dios para nuestras vidas. Ahora, si es el diseño de Dios para algunos de ustedes, pues bendito Dios. Pero si no, creo que aquí lo verdaderamente importante es que podamos entender qué es lo que Dios quiere. Amén. La iglesia no Amén. es una empresa que se monta en un lugar estratégico donde se comercializa un excelente producto para que tenga buenos clientes. No, no, no. La iglesia es el lugar de entrenamiento de los hijos de Así es. Dios, donde se hace es impregnarlos e impartir en ellos el reino de Aleluya. los cielos. Así es. Pero para eso necesitamos manos, corazones dispuestas y que nosotros podamos entender que este caminar del Evangelio no es solo comodidad y placer. Hay tareas por hacer y hay días que Dios nos va a demandar. Amén. Hay muchas cosas a las cuales Dios nos va a depositar responsabilidad y a la cual Dios está diciendo, necesito que me demuestren cuánto es que me aman, y no es con canciones bonitas, no, es amando a los demás y promulgando el Evangelio. A eso fuimos escogidos. Amén. Es verdad. Bueno, Bueno, vamos a participar de la cena y después de la cena oramos. vamos a orar. Así Juan es. capítulo 6, versículo 47.
Y dice la bendita palabra de Dios: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, porque el que come de este pan vivirá eternamente. Padre, te doy gracias, Señor, por tu sangre preciosa, por tu carne preciosa, Señor, la cual rendiste y entregaste en el madero, Señor, para redimir nuestras vidas, limpiarnos de todo pecado, Señor, y darnos la vida eterna, Señor. Hoy tomamos tu carne y tomamos y bebemos tu sangre, Señor, porque es la vida tuya en nosotros, bendito Rey. Te adoramos, Señor, y te damos gloria, Señor. Toda gloria sea Muchas gracias, en el Señor. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Así es. La bendito gloria solo Dios. es para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito. Bueno, oremos porque esta palabra haya vida en cada corazón y fructifique para la gloria del Señor. Amén. Padre, Padre Santo, profetizo, Señor, que los Así es, hijos de la bendito casa Dios. Fuente de Vida, Señor, aquí en Villavicencio, Amén. una generación determinada a amarte, Así es, bendito seguirte Dios. y servirte por Así es, sobre bendito todas Dios. las cosas, Señor. Así es. Santo y Profetizo, maravilloso. Señor, una generación de hombres y mujeres, Aleluya. Señor, entendidos en el Espíritu, Señor, Oh, con sí, la bendito Dios. interpretación y el discernimiento del Espíritu, Señor, Oh, bendito en medio Rey. de todas las cosas. Declaramos es. una generación de ojos abiertos, Señor, una Así es. generación de personas entendidas en los Oh, sí, tiempos, bendito poderoso Padre Dios, Santo, en el nombre de de hombres Jesús. y mujeres, Señor, hijos Bendito. tuyos, determinados a Oh, sí, llevar precioso un fruto que permanezca, Señor, a hacer Amén. tu voluntad, Señor. Y declaro, Señor, que la tibieza espiritual, la Así es, liviandad Señor. espiritual, Señor, Oh, sí, se bendito. termina, Padre, En el nombre en de todos Jesús. los que nos están escuchando, Señor. Así es, Y nos Padre levantamos como hombres y mujeres de carácter, amándote, siguiéndote Aleluya. y sirviéndote, Padre, Así es, por bendito sobre Rey. todas las cosas, Señor. Oh, sí, santo Eres y tú quien maravilloso. ocupas el primer lugar en nuestras vidas. Así Servirte no es una carga, Señor. Es un privilegio haber sido escogidos para Aleluya. servirte. Así Gracias te doy, Padre, Te damos honra. en el nombre alabanza, poderoso del Padre Señor Santo. Jesucristo. Gracias. Muchas bendito gracias, Señor. Aleluya. Oh bendito Dios. Gloria a Dios. Bueno, damos nuevamente a ustedes todas las gracias. Les invitamos a que recuerden nuestros tiempos de transmisiones. Miércoles y sábado estaremos a través de esta plataforma de Facebook y de YouTube. 8 de la noche estaremos en este lugar. ¿Estamos por dónde? Por Facebook y por YouTube. Ok, los días martes tenemos nuestro tiempo de altar familiar. Recuerde, a través de Zoom estaremos reunidos allí martes 8 de la noche a través de la plataforma Zoom. Y continuamos y estamos dispuestos a nuestro tiempo de discipulados. Entonces les invitamos también a aquellos lugares donde han abierto sus puertas, donde están con el deseo de escudriñar la palabra, de aprender cada vez del Señor. Esperamos también allí, hemos trabajado, como decía mi esposo, en la enseñanza, ¿cierto? Entonces aquellos que estén dispuestos a estudiar y tener esa buena labor de Ahí tenemos los escudriñar 3 la niveles palabra. de formación, Así ¿no? es. Los 3 niveles de formación. Y bueno, pues bendito Dios, seguimos trabajando y levantando una generación de hombres y mujeres determinados. Así es. Estamos formando personas para el servicio del Señor
Y bueno, bendito Dios que hay un remanente importante Así es. y varias puertas se han abierto, ¿no? Amén. Vamos a cada un lugar donde nos han abierto puertas, donde han deseado recibir esa palabra de Dios. Así Vamos a es. sus hogares, a sus trabajos, del lugar donde ustedes digan, y allí estamos. Y también hemos orando. tocado puertas y nos las han cerrado. Y han cerrado otras. Así es verdad. Entonces, bueno, ya hemos Estamos predicado. dispuestos a servirnos, dispuestos Así a es. servir. Si usted que nos escucha quiere que llevemos un discipulado a su casa, háganoslo saber. Ahí está nuestro número de contacto. Así es. Háganoslo saber y bueno, pues bendito Dios. Estamos preparados y hemos entendido que fuimos llamados a esto. Así es. No sé si quieres saludar a alguno. Bueno, saludamos en esta noche. noche a todos los que están conectados, doña Nancy, doña Anita, en ese lugar, esa casa es una casa que ha abierto puertas para esos discipulados, están Así es. escudriñando una bendición. Claudita, Dios te bendiga. Andrés, qué bendición, también que estén allí conectados. Pedro Jiménez, qué bendición, también están allí estudiando, escudriñando con un discipulado. Sandra, Dios te bendiga, saludes a tus hijos, tu familia, tu esposo, Javier. Eduard Peña, qué bendición, otra casa donde estamos también discipulando desde Bogotá. Carmen Orjuela, hola mamita, buenas noches. Hadlady, bendiciones. Miriam Peralta, Carlos Rosso, una bendición también que estén allí conectados, y a todos los que están conectados en esta noche y a aquellos que tal vez verán esta transmisión en otro momento. Les bendecimos, les amamos y les esperamos nuevamente. Claro en que otro sí. tiempo. Dios los guarde. Dios Señor los los bendiga. continúe bendiciendo de gran manera y bueno, seguimos en contacto. Así es. Muchas gracias. Bendiciones.